Estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a contar con una infectóloga, la doctora Clery Pérez, y dos neumólogos, la doctora Rosani Penélope González y el doctor Amaury Rancière. Y vamos a hablar del COVID, la situación en que nos encontramos hoy día en la lucha contra la enfermedad, a propósito de una reciente declaración del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, en el sentido de que el país tiene cierto control de la enfermedad. Buenas noches, doctores, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es la realidad del COVID en este momento? Doctora. Bueno. Hable usted, por favor. Sí. La realidad podemos dividirla a nivel global y a nivel local. A nivel global estamos viendo en muchos países donde inició primero que aquí los casos de COVID, la pandemia del COVID, pues ya están teniendo un segundo brote, ¿verdad? En algunos países hablan de segundo brote, pero yo diría que es una exacerbación del primer brote, porque en realidad nunca dejaron de haber casos, lo único que habían disminuido el número. Pero en países como España, durante un momento la situación pues llegó a estar relativamente controlada, estamos viendo ahora pues unos números desastrosos tanto en número de hospitalizaciones, en mortalidad, en ocupación de camas. Estamos viendo realmente que la Comunidad de Madrid está pidiendo al gobierno establecer toque de queda y otras medidas que habían quedado atrás. Así es, incluso casi prácticamente entonces, han cerrado la ciudad. Ajá. Entonces, por eso es a nivel pues internacional. A nivel local, nosotros pues después del momento de las elecciones, de las frustradas elecciones, la campaña, las nuevas elecciones, pues tuvimos una ocupación hospitalaria muy importante, prácticamente un caos en muchas de las provincias, no en todas, pero sí. Tu internet está un poco débil, En doctora. la provincia de Duarte. ¿Y ahora me escucha? Sí, pero su internet parece que está un poco débil. Ok. Continúe, por favor. Sí, le decía entonces que realmente a nivel local pues tuvimos un momento mucho más álgido que ahora, pero que estamos teniendo todos los días reportes de 300 y pico, 400 y pico de nuevos casos, y entonces la mortalidad, pues la tasa de letalidad que se está situando en aproximadamente 1.8%, y siempre hay pues reporte de mortalidades, es decir, que tenemos una situación un poco más controlada que en esos meses o en esas semanas post elecciones, pero que definitivamente no podemos decir que el SARS-CoV-2 y su enfermedad, el COVID-19, están controladas en la República Dominicana. Por lo menos es la opinión mía, no sé qué piensa pues el maestro Rancière o la doctora González. La doctora González, vamos a darle chance a la doctora González por aquello de que las damas primero, ¿no? Muchísimas gracias. El doctor que es todo un caballero. Muchísimas gracias. Entendiendo realmente que tuvimos casos como en solo día un reporte de más de 2.147 pacientes reportados positivos, y los días previos y posteriores fueron con casos muy elevados. Entonces nos sorprendemos porque ahora solamente tenemos 320 casos y es mucho menos de lo que estamos reportando, pero estoy de acuerdo, podemos considerar todo bajo control, porque todos los días seguimos viendo casos en la consulta, seguimos viendo casos que llegan en una situación de gravedad que el paciente va directamente a intensivo. Seguimos con una mortalidad que está ahí presente y que se hace más notoria porque tenemos menos pacientes ingresados, y si de los pocos que ingresamos se muere la mitad, entonces se sienta un poquito más. A pesar de todo, muchos de los pacientes que estamos manejando, en especial los jóvenes, están con casos leves, casos que se han podido manejar ambulatorio, que esos son los casos que realmente preocupan, porque estos pacientes entienden con casos leves que solamente tienen una gripecita, ni siquiera les pasa por la mente que pueda ser un coronavirus, y quieren llevar una vida del día a día
en grupos de personas, salir a la calle, están en ambientes de trabajo y están exponiendo a aquellos pacientes de riesgo. Por lo que yo estoy de acuerdo con la doctora, que aunque hemos bajado, todavía no hasta el punto de decir que estamos todo bajo control. Y creo que las medidas deben seguir en lo que hasta ahora. Porque esto que estamos recibiendo ahora es en mucho trabajo de varios meses, de varias orientaciones a los pacientes, a los familiares, de las informaciones. Ya el paciente tiene ciertos síntomas, 2 días de fiebre, y el paciente más o menos sospecha porque ha visto tanta noticia, tanta información acerca de los síntomas del coronavirus que decide buscar ayuda. También del acceso que tenemos a las pruebas, porque antes teníamos muchos pacientes que estaban en espera de pruebas y nunca se les realizaron. Esos casos quedan ahí como aislados. Doctor Rancière, un paciente cualquiera, una persona que comienza a sentirse mal, que le duele la cabeza, tiene un ligero mareo, comienza a toser, ¿qué diferencia esos síntomas de otra enfermedad que la gente sufría mucho antes de que hiciera aparición este coronavirus? No, prácticamente es la misma sintomatología de una gripe la mayor parte de las veces. Un paciente que se siente mal, con fiebre, con tos, con cansancio, etcétera. Y por eso es que en esta época a todo paciente con esos síntomas lo primero que hay que descartar es que se trate de un COVID. Se le debe hacer las pruebas, las dos, tanto la PCR como la prueba rápida. La PCR, que es la prueba para confirmar la presencia del virus, se le debe hacer a todo paciente que uno sospeche que tiene el virus. Las pruebas rápidas son complementarias y tienen su utilidad, pero la PCR es la más importante. La mayor parte de las personas tienen síntomas leves. De 100 personas que se puedan contagiar, el 80% no va a ser más que un cuadro gripal. Hay muchas personas que ni siquiera se enteran. Se enteran cuando le hacen la prueba y dicen que está positiva. Ah, pero mira, yo ni siquiera me enteré. El resto, el 20% restante, sí pueden hacer síntomas más floridos y un 5% son pacientes que se pueden ver en mal estado, que hay que internarlo incluso en intensivo, sobre todo si tienen comorbilidad. Pacientes diabéticos, pacientes de más de 60 años, pacientes con comorbilidades, hipertensos, etc. El problema con el COVID es que realmente las personas se descuidan creyendo que es una gripecita. Y a pesar de las advertencias que se le hace a la población, en este país la gente es muy indisciplinada. Ustedes se dan cuenta que andan sin mascarillas, no guardan la distancia debida y realmente la mayor parte de las veces esos son los pacientes que se contagian. Las medidas que se han adoptado, que son el confinamiento a partir de las 7 o de las 9 de la noche, dependiendo del día, es lo más importante, guardar la distancia y ponerse la mascarilla y lavarse las manos 80 veces al día si es necesario. Eso es lo más importante, lavarse las manos tantas veces como se pueda, porque por ahí es que se contagia. Exactamente, a eso quería decirle, a eso quería preguntarle a ustedes, doctores. Y vamos a comenzar con la doctora Pérez. Normalmente, la primera recomendación es no dar la mano porque las manos es una fuente de contagio, ¿no? Pero sin embargo, la gente se choca el codo de esa manera, se saluda así, pero se parte de las manos también. Claro. Y hay que decir que incluso los ácidos grasos que tenemos en la piel ayudan a la persistencia del virus. Por eso es importante lo que decía el doctor, lavarse las manos. Pero ciertamente cuando uno choca así o cuando choca el codo, tú estás muy cerca de la persona. Se supone que ya y tú no estás manteniendo el distanciamiento físico, que también es una medida importante. Entonces, ¿por qué? Porque lo que decía el doctor, a veces tú andas con máscara, pero andan con máscaras aquí. Andan con máscara mal colocada o máscara que la verdad que no tienen mucha calidad, que la han usado mucho tiempo, que se han humedecido, que el filtro ya no funciona adecuadamente. Entonces, si por lo menos mantenemos distancia, aparte del uso de la mascarilla, del lavado de manos, mantener la distancia sigue siendo muy importante. O sea que es mejor saludarse así. O así, como dicen, ¿no? Exacto. Exactamente. Pero no tiene gracia, ¿no? No tiene gracia. Sí. Queremos tocarnos, pero yo creo que es mejor querernos saludables. Ahora, cuando se habla de la posibilidad de que haya un rebrote, ¿qué significa eso? Que vamos a regresar al sitio donde estuvo más alta la enfermedad, en el nivel más alto de contagio. Bueno, en realidad existe ya el rebrote en los países europeos. Hay un repunte en los países europeos, hay un repunte que está alarmando prácticamente a toda Europa.
Por ejemplo, yo estaba viendo hoy, en España ya se cuentan por 900.000 los casos que hay de coronavirus. Y en otros países como Francia y Alemania también. Entonces, hay una pugna política también en España que complica la situación. En Estados Unidos, con el problema que hay con el presidente que tienen los americanos, que no creen en la mascarilla, y él mismo se contagió, él dice que no le importa nada y prácticamente eso es un problema ya serio. Son más de 200.000 muertes que hay en Estados Unidos, con más de 8 millones de casos solamente en Estados Unidos. De los 40 millones de casos que hay en el mundo, en Estados Unidos hay 8 millones y más de 200.000 muertes. Entonces, en la India 7 millones y medio, etc. O sea que la situación es oscura porque no hay una vacuna en el horizonte todavía. Por muy buena que sea la investigación que se esté haciendo, todavía para poner una vacuna en función para toda la población se va a tomar por lo menos un año más. Y cuidado. La apertura del turismo, ¿qué efecto podría tener? Es cierto que el país está ante un dilema, ¿no? Porque tiene que hacer frente a una crisis sanitaria, pero también tiene que hacer frente a la crisis económica que se deriva de esa crisis sanitaria. Y si no se resuelve la crisis sanitaria, no podremos resolver la crisis económica. Pero si no resolvemos la crisis económica, careceremos de recursos para solucionar la crisis sanitaria. Es un dilema, ¿no? Bueno, la doctora González me comentaba esta mañana que hay un repunte de los casos en la zona este, precisamente a raíz, parece ser, con la apertura de los turistas que están llegando. Ella puede abundar en ese sentido. Tú me estabas comentando eso, Rosana. ¿Qué tú me dices de eso? Ahora, dice el doctor Rancière que usted le comentaba. Con los compañeros que trabajan en la zona. Lo que pasa es que está frisado. Sí, está frisada, pero quizás... Yo puedo ir diciendo que en los últimos días he visto muchos pacientes de San Pedro, justamente del área este. Me imagino también que también estará pasando en la Altagracia, Romana, pero yo particularmente he visto muchos pacientes de San Pedro en esta semana pasada. Y el inicio del año escolar, que no va a ser presencial, pero hay mucha gente presionando para que el año escolar sea en las aulas. Con compañeros en la zona de Igual, zona de... ¿Nos decía de doctora González? Es que está un poco frisada la doctora de los González. Sí, díganos, doctora. Bueno, está frisada la doctora González, pero sería interesante saber si, por ejemplo, la semana que viene se inicia la temporada de béisbol profesional. Y aunque no va a ser presencial porque no se permitirán el ingreso de personas, en la actividad participan cientos de personas. Los árbitros, los que limpian el estadio, los que cuidan los baños, los peloteros, los árbitros, etcétera, etcétera. Los choferes que llevan a los jugadores al estadio, los directivos de la liga y todo eso. ¿Qué puede representar eso con relación a la posibilidad de que haya un nuevo contagio? Justamente hemos visto casos, muchos casos reportados ya de ligas en otros países, tanto de fútbol como de baloncesto, como de béisbol, donde ha habido brotes asociados a la actividad deportiva. Recordar que en estos jugadores van a estar, a veces se le hacen las pruebas, pero no se le van a estar haciendo pruebas semanales ni con tanta frecuencia. Entonces usted sale ahora negativo, pero mañana se puede contagiar. Entonces, es un asunto difícil. Yo entiendo que sí, que los sectores económicos siempre quieren presionar, porque, bueno, son sectores que siempre quieren, ¿verdad?, estar produciendo, generando ingresos. Mucha gente vive de eso y eso se entiende. El problema es que eso está totalmente en contraposición al interés sanitario. Donde quiera que no haya uso de mascarilla, que haya cercanía física, que haya más de 10 personas, bueno, varias personas, pero sobre todo grupos de más de 10, pues son caldo de cultivo para que se generen brotes. Y hay que recordar que a medida que esas personas se contagian, pues también pueden contagiar a sus familiares, a sus relacionados, o sea que es algo exponencial.
surge un pequeño brotecito aquí, pero ese brote, esas personas son propagadores y van a seguir haciendo que se generen más casos. Lo vemos en los restaurantes, ¿verdad? En los restaurantes al principio había más medidas. Ahora realmente uno pasa por cualquier restaurante y ven en las terrazas que están muy cerca los unos de los otros. No hay distancia. La gente, en vez de quitarse la mascarilla solamente cuando va a comer, se quita la mascarilla todo el tiempo. Entienden que porque el mesero tiene una mascarilla, pues entonces, pero a veces comparten en una mesa gente que no conviven en la misma casa. Entonces, además el vino no se bebe en Calimete, ¿no? Exacto. Entonces son cosas que a veces tú dices, bueno, ya como que a esta altura de juego uno debería saber que ese tipo de conductas no son apropiadas, pero hay mucha resistencia. La gente duró mucho tiempo pues encerrada y ahora como quieren ocurrir el destape, ¿verdad? Quieren hacer muchas cosas a la vez. Doctora González, muy brevemente porque tenemos que hacer una pausa y luego regresamos con usted después de la pausa, pero el doctor Rancière nos indicaba que usted le había informado que en la zona este, debido a la apertura del turismo, se han dado nuevos casos de coronavirus, pero vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa.